Bien, entonces vamos a comenzar. Comentado, pues sí, en este caso, las unidades del libro. Sí, se las voy a subir. El material se los voy a dejar en un link para que ustedes puedan hacer consulta de las presentaciones, pero siempre también tienen como referencia el libro de texto, ¿sí? Entonces, muy parecido a lo que vamos a ver ahora en adelante. Claro, yo voy a agregar ciertas otras cosas, ¿verdad? Que pues para eso tienen que poner atención en clase para conocerlas, pero sí estamos basados fuertemente en el libro de apuntes básicos de estadística del ingeniero Giovanni Ceseña. Ok. Muy bien, la evaluación, en este caso del curso, va a estar de la siguiente manera, bastante sencilla de seguir, les voy a comentar. Nosotros vamos a dividir en tres nuestro curso. Vamos a tener la introducción y unidad 1, que van a ser 6 sesiones. Vamos a tener la unidad 2, 6 sesiones. Y vamos a tener la unidad 3, 6 sesiones. Donde vamos a tener que en todas vamos a tener 10 puntos de tareas. En total van a ser 30 puntos de tareas, ¿sí? Y esas tareas, pues yo les voy a comentar. 5 puntos en cada una de las divisiones va a ser de mapas mentales y resúmenes. En este caso, estos 5 puntos que van a tener acá va a ser bastante, les voy a decir un poquito libres o bastante libres. ¿Por qué? Porque se va a tratar de la forma de estudio de cada uno. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa es que estudien. Cada uno va a tener su diferente forma de estudiar. Lo que yo quiero es que de cada clase, cada vez que avancemos en temas, ustedes puedan hacer un mapa mental, un resumen, lo pueden hacer, por ejemplo, en Word o lo pueden hacer en papel y lápiz, pueden usar dibujitos, pueden hacerlo, ya depende de ustedes. ¿Por qué? Porque cada uno tendrá un diferente método de estudio y lo que yo quiero es que ustedes vayan, por ejemplo, en cada una de las presentaciones, realizando, por ejemplo, sus apuntes, que pongan atención en clase, que ustedes pues tengan todo esto para poder estudiar, porque lo importante es que ustedes comprendan el curso y tengan material al momento de querer utilizarlo, aplicarlo, ¿sí? Entonces, en este caso, pues van a ser 5 puntos de mapas mentales y resúmenes, y estos se entregan el día de la evaluación. En este caso sería el día del primer parcial. O sea que ustedes van haciendo su cuadernito, o bien lo pueden hacer en Word, ya queda, y lo suben, o sea, tendrían que escanearlo, ¿verdad? Lo suben el día del parcial, ¿sí? Luego vamos a tener 5 puntos de resolución de actividades. Se van a dar cuenta que su libro de texto van a tener diferentes actividades. Hoy vamos a tener la primera, donde vamos a tener 5 puntos de esa resolución de actividades que ustedes pues lo van a colocar en un foldercito, ¿verdad? No es que se las voy a calificar al día siguiente o a la siguiente semana. O sea, ustedes, por ejemplo, van a poder organizarse, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque, miren, les voy a comentar algo. De toda la clase, que son aproximadamente 40, pues podrán haber algunos que pues están estudiando la carrera, la licenciatura, y que todos los días tienen para poder repasar, estudiar, pero habrán otros que pues tal vez tengan que trabajar entre semana, tal vez tengan familia y tengan que cuidarla. Entonces pues cada uno tiene su diferente, por así decirlo, ritmo de vida, ¿verdad? Entonces, estas tareas están pensadas para que ustedes puedan hacerlo en el tiempo que tengan disponible. O sea, va a ser bastante flexible en ese sentido. Si ustedes quieren, por ejemplo, para los 5 puntos de mapas mentales y resúmenes, pueden hacer resúmenes bastante elaborados o pueden ser resúmenes bastante ejecutivos. Puede ser al punto que ustedes quieren conocer y repasar. Lo pueden hacer para repasar para el parcial. Pueden hacer, por ejemplo, dejarlo para estudiar para su examen parcial. Ya todo eso depende de ustedes. O sea, todo eso va a depender de, en este caso, su disponibilidad. Pero sería la forma en que yo voy a utilizar para que ustedes puedan repasar.
Posteriormente vamos a tener 20 puntos del examen parcial que va a ser teórico y práctico. Como les había comentado, la estadística es teórica, pero también es práctica. O sea que nosotros vamos a tener evaluación de teoría, pero también evaluación práctica, que puede ser, por ejemplo, y yo me baso mucho en esto, de que pues, miren, la estadística es importante y normalmente uno les enseña a calcular, a hacer y todo, pero es también importante entenderla. ¿Qué significa? ¿Qué nos dice estos datos? ¿Qué nos dice estas gráficas? A partir de esta gráfica, analice, ¿sí? Entonces también son preguntas que se pueden obtener para la práctica. Ya tenemos fecha de parcial que va a ser el 21 de agosto. Entonces, en esta fecha, ustedes van a entregar su mapa mental, su resumen al Classroom y también van a entregar su resolución de actividades. O sea, ustedes tienen hasta el día de parcial, al momento de iniciar el parcial, para poder entregar estas. Y esto va a ser 30 puntos. ¿Por qué les digo que es bastante sencillo de seguir? Porque no van a haber más fechas, no van a haber, por ejemplo, otros días, sino que ustedes ya saben que el 21 de agosto tienen que entregar sus mapas mentales y su resolución de actividades y su examen parcial, ¿sí? Entonces es bastante directo para que ustedes pues puedan, no sé, si tienen un calendario lo apunten, porque son fechas importantes. Levantaron la mano, no sé si alguien tiene una duda, consulta. Sí, licenciado, muy buenas tardes. Le habla Buenas José tardes. Vázquez. Sí. Con respecto a los mapas mentales y a los resúmenes, hay que hacer un resumen y por aparte un mapa mental o solo un Pues resumen. puede ser esa libertad suya. Es que por eso le comento que pues, depende mucho de cómo ustedes han ido estudiando y qué se les facilita o qué les es más provechoso para aprender, que eso es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque realmente lo que yo quiero es que ustedes repasen. O sea, usted puede venir, por ejemplo, de la introducción a la estadística que acabamos de ver. Usted puede agarrar la presentación y usted puede hacer un mapa mental para toda la introducción, ¿sí? O sea, usted puede hacer ese mapa mental o bien puede hacer 3 páginas de resumen, por ejemplo, es una idea. Entonces, sí les dejo esa libertad, que ustedes lo hagan según ustedes digan, yo con esto aprendo, porque ahorita, pues, quien mejor se conoce para aprender son ustedes mismos. Entonces, a partir de eso, ustedes pueden ir estudiando. Les dejo esa libertad. Lo que sí quiero es que estudien, porque el examen pues es la forma de evaluación, pero si ustedes estudian, por ejemplo, para las personas que no tienen mucho tiempo, porque trabajan, porque tienen familia, estas personas pueden durante la clase empezar a hacer su resumen, y ir haciendo resumen, 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 y hacer un resumen bastante ejecutivo. Pero para las personas que tal vez tienen un poquito más de chance para estudiar, pueden hacer resúmenes un poquito más elaborados, pueden hacer un resumen un poquito más extensos. Al final lo que yo quiero es que ustedes todo eso estudien, o sea, lo utilicen como herramienta para estudiar. No sé si con eso resuelvo su duda, José. Sí, licenciado, la verdad, muchas gracias, muy amable. Ok, por nada, José. Aquí nos preguntan Lubdin. La resolución de actividades es de libro, sí, exactamente, y alguna que otra sería fuera del libro. Pero por el momento sí les voy a dejar las actividades del libro, hay varias y hoy tenemos la primera, ¿sí? Entonces ustedes van a ir a su libro de texto y ustedes pues realizan esa actividad que yo les voy a estar solicitando y eso son los 5 puntos de resolución de actividades. Miren, realmente para ningún curso, pues ya será, depende mucho de la universidad, pero en la universidad, pues nos indica que nos basemos de este libro, ¿verdad? Claro, ustedes tendrán la disponibilidad de si pueden comprar o no el libro, pero lo que sí les digo yo es que yo me voy a basar en el seguimiento del libro para poder darles los temas. Entonces, es una herramienta y es muy importante ustedes como futuros profesionales que empiecen a hacer su librera, en este caso, con el contenido que como profesional deben de tener. Entonces, sí les digo, o sea, sí sería muy ventajoso que ustedes pudieran conseguir el libro. Nos vamos a basar en el libro, ustedes pueden hacer resúmenes sobre el libro y van a tener ejercicios del libro. Entonces, pues yo sí voy a utilizar bastante fuerte el libro porque es una herramienta. Y sí les comento, la estadística, miren, de verdad, la estadística es súper útil para el trabajo, para cualquier área, para, por ejemplo, investigación. Entonces, yo considero que la estadística ustedes tómenlo como un curso prioritario porque el conocimiento de estadística se aplica y hasta les podría dar trabajo, que era lo que platicábamos la semana pasada. Entonces, si les digo, pues, si tienen la oportunidad, consigan el libro.
La resolución de actividades, por ejemplo, en el libro, pues, por ejemplo, dicen en la página 9, que es la que las voy a dejar aquí. Entonces, ustedes van a tener la resolución de la actividad. Entonces, esta actividad, la que ustedes deben de escanear y subir para la tarea de resolución de actividades, que van a ser actividades, por ejemplo, que ustedes tienen que realizar como parte del ejercicio del curso que estamos haciendo, ¿sí? Era otra duda que me consultó aquí Marlon, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, en este caso, vamos a tener esto como la primera parte, introducción y unidad número 1. Ok, por nada, Marlon. Muy bien. Luego vamos a tener unidad número 2, que va a ser, si se dan cuenta, la misma dinámica. Por eso les digo, la dinámica de curso va a ser sencilla y va a ser directa. Pero igual lo que yo quiero es la eficacia de que ustedes comprendan el curso. Va a tener 5 puntos de mapas mentales, igual que la unidad número 1. Vamos a tener 5 puntos de resolución de actividades y vamos a tener 20 puntos de segundo parcial, que igualmente va a ser teórico y práctico y va a ser el 2 de octubre. Para los exámenes o para las evaluaciones, no sé si ya la han hecho antes, pero ustedes encienden su camarita, ustedes pues resuelven. Lo que yo miro es que pues no haya nadie con ustedes. Les pido que compartan pantalla, les pido que ustedes pues me enseñen el historial de su navegador para que no haya, en este caso, ningún tipo de inconveniente al realización de su examen. Esa es la manera, pero los exámenes parciales yo me tomo el periodo completo para la evaluación. Entonces ustedes pues realizan la evaluación en línea, pero yo estoy al pendiente de que pues sea válida la evaluación, ¿sí? Y tenemos 30 puntos por cada una de las primeras 2 unidades, y la tercera unidad tenemos 40 puntos, donde igual tenemos estos 5 puntos de mapas mentales y resúmenes, tenemos 5 puntos de actividades que ustedes van a ir realizando, y tenemos 30 puntos de evaluación final, que va a ser acumulativo. Y de una vez les digo que todo lo que miremos de estadística va a venir en el examen final, ¿sí? Igualmente va a ser teórico práctico y va a ser el 13 de noviembre. Entonces, en este caso, siempre pues se va a hacer énfasis de que la unidad 3 va a ser la que se va a evaluar en mayor cantidad, el 60% en la evaluación final, pero sí les digo, o sea, puede venir preguntas de la unidad 1, 2, 3 preguntas de la unidad 2, 3 preguntas de la unidad 1 otra vez, de la introducción, por ejemplo. O sea, ¿por qué? Porque ustedes tienen que aprenderlo bien. Así me decía mi abuelita, que lo que bien se aprende no se olvide. Entonces, pues es lo que yo quiero que ustedes comprendan de este curso, la importancia. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta el momento. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, empezamos. Los conceptos básicos de estadística que vamos a ver, iniciando con la unidad 1, es la población. Cuando nosotros hacemos una población, normalmente la colocamos como N, ¿sí? Y esa población va a ser la cantidad de sujetos de prueba o bien de observaciones que vamos a realizar. Por ejemplo, aquí tenemos 38 conectados. Entonces, eso quiere decir que nuestra clase es de 38 estudiantes. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer la medición de la variable estatura, tendríamos que ponernos a todos a medirnos la estatura de estas 38 personas que va a ser nuestra población total, ¿sí? Si nosotros pues podemos medir toda la población, podemos hacer una descripción de la población. Y eso es lo que nos referimos con y lo que habíamos hablado de estadística descriptiva. Si, por ejemplo, quisiéramos hacer un estudio de todas las personas de Guatemala, pues ya es un número mucho más grande. Entonces, en este caso, debido a que no podemos, nuestra población, por ejemplo, la población de Guatemala, 11 millones, no podríamos hacer la medición de los 11 millones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una pequeña muestra y hacemos estadística inferencial, ¿sí? Pero para que se den cuenta que en este caso, la población de estudio es la que nosotros queremos estudiar, ¿sí? O sea, es lo que nosotros vamos a estudiar, la variable de esa población, ¿sí? El individuo. Entonces, en este caso, pues cada uno de nosotros, o sea, de los 38, cada uno va a tener de forma individual variables. Por ejemplo, estatura, peso, en este caso, edad,
¿sí? Entonces, el individuo va a ser el que tenga diferentes tipos de variables. Se puede, por ejemplo, hacer una encuesta. Imagínense que yo hago una encuesta y les voy a preguntar estatura, edad y peso, ¿sí? Que son variables de cada uno, pero al final van a hacer una recolección de datos. Claro, el individuo, a partir de eso, nosotros podríamos hacer individualmente, por ejemplo, un índice de masa corporal, ¿sí? O sea, a partir de cada uno va a tener su diferente índice de masa corporal, pero al final vamos a tener por toda la población un promedio, una desviación estándar, ¿sí? Luego tenemos la variable. La variable es el dato que nosotros queremos poner en estudio. Por ejemplo, puede ser edad, ¿sí? Puede ser peso. Puede ser, por ejemplo, estatura. ¿Sí? O sea, si nosotros quisiéramos sacar el promedio de estatura, al final pues vamos a sacar promedio y desviación estándar. Pero nuestra variable a poner a prueba va a ser la estatura. Experimento. En este caso, pues, así como habíamos dicho, el método científico, pues cuando nosotros hacemos un experimento es para obtener, en este caso, el dato, ¿sí? Un experimento podría ser la medición de la estatura. Ponerse a medir es experimental, ¿sí? Ustedes van a obtener un dato experimental. También, por ejemplo, si ustedes se miden en peso, ustedes están haciendo una medición, es parte del experimento, con el cual ustedes van a conseguir un dato. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre datos y variables? Por ejemplo, la variable podría ser estatura. Entonces, por medio del experimento del proceso, que va a ser en este caso la medición de la estatura, vamos a conseguir dato número 1, 1,70, 1,72, 1,62. Todo esto son datos, ¿sí? Y la variable es la variable estatura, ¿sí? Y esto, ustedes pues lo van a utilizar para, en este caso, hacer estadística. La hipótesis en este caso pues es una suposición hecha a partir de los datos. Por ejemplo, en este caso pues podemos hacer la suposición, imagínense que estamos haciendo un estudio de la pobreza y ustedes pues van a hacer la pobreza en Alta Verapaz. Entonces ustedes dicen, la pobreza en Alta Verapaz tiene el mayor, o Alta Verapaz tiene el mayor índice de pobreza en Guatemala. Es la suposición, es la hipótesis. Pero ¿cómo ponen a prueba la hipótesis? Haciendo todo el experimento, haciendo toda la investigación. Entonces, pero ustedes parten de esa hipótesis para poder hacer su investigación, ¿sí? Y recopilación de datos. La recopilación de datos se hace por medio de la medición y ya platicamos un poquito de, en este caso, los sistemas de medición y cómo ponemos, en este caso, a estudio los sistemas de medición también, porque los sistemas de medición tienen también variabilidad. Entonces, pues así es como nosotros recopilamos datos. Ya habíamos visto los tipos de estadística, donde podemos tener estadística descriptiva y estadística inferencial, donde la estadística descriptiva nos da a entender o caracterizar los datos provenientes de una muestra o población. En este caso, pues es descriptiva de la población a analizar. Y la estadística inferencial toma decisiones acerca de una población con base a los parámetros o características de una muestra. Entonces, en este caso, pues lo que hace la estadística descriptiva la inferencial, como no podemos hacer la medición de todas en la población, toma una pequeña muestra y lo que hace es que a partir de esa pequeña muestra nosotros inferimos a toda la población. Mientras que en la estadística descriptiva, nosotros podemos hacer el análisis de toda la población. O sea que al final va a ser descriptiva de la población, que era lo que yo les platicaba, ¿sí? Muestra y muestreo. Esto es pues muy importante. Nosotros pues para hacer un estudio podemos tomar una muestra, ¿sí? Y a partir de eso hacer el proceso de muestreo es el método utilizado para tomar la muestra. Pero el proceso de muestreo pues también es parte de la estadística, saber cuál es el procedimiento a seguir para obtener en este caso una muestra que sea representativa. O sea que lo más importante de la muestra es que nosotros tengamos representación de la población. O sea que la muestra sea representativa. Y tenemos diferentes métodos para poder llevar a cabo, en este caso, nuestro muestreo.
Ok, los tipos de datos. En este caso, pues ya habíamos tenido ¿qué? Una división de qué tipos de datos hay. Este es un poquito más grande para que ustedes pues lo tomen en cuenta. Entonces, dependiendo de las características de la población, pueden ser variables unidimensionales o variables bidimensionales. Entonces, tenemos aquí las variables unidimensionales, solo recogen la información sobre una sola característica. Entonces, aquí lo importante va a ser que es solo para una. Entonces, por ejemplo, edad de alumnos en una clase, ¿sí? Entonces, solo es para una variable y va a ser la variable edad, ¿sí? Y luego tenemos las variables bidimensionales, donde las variables bidimensionales obtienen datos sobre dos características de una población. Por ejemplo, peso y altura de los alumnos en una clase. Entonces, van a ser las bidimensionales sobre dos características, ¿sí? Ok. Posteriormente tenemos dependiendo del tipo de dato. Dependiendo del tipo de dato puede ser variables cualitativas o atributos que son datos que no se pueden medir numéricamente. Por ejemplo, sexos o si es mujer o hombre, religión, nacionalidad, también podría ser, por ejemplo, color favorito, podría ser también, por ejemplo, estado de ánimo, si está contento, triste, deprimido, ¿sí? Aquí tenemos una consulta. Dice, perdón, Elic, ¿esta diapositiva está en alguna página del libro? Sí, está en la página, para que usted se pueda ir a la página 3. Ahí está. Ok, dependiendo del tipo de dato. En este caso vamos a tener variables cualitativas y variables cuantitativas. Donde la variable cualitativa vamos a tener, como habíamos dicho, sexo, religión, nacionalidad. Podría ser también estado de ánimo, tez, puede ser, por ejemplo, blanquito, morenita, o puede ser, por ejemplo, bueno, las diferentes tonalidades de tez, que no es algo numérico, ¿verdad? Sino que es algo cualitativo. Posteriormente tenemos variables cuantitativas, donde las variables cuantitativas son datos que sí se pueden medir numéricamente. O sea que, por ejemplo, ya vimos estatura, podemos ver, por ejemplo, la edad, 25, 26 años y nota del curso. Una variable cuantitativa, por ejemplo, es cuánto sacan en el curso. 80, 70, 75, o puede ser 90, 95 o 100, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues son variables que ustedes pueden medir numéricamente. Y en variables cuantitativas las podemos clasificar en dos grupos. Puede ser variables discretas que solo pueden tomar en cuenta valores enteros. Aquí hago y resalto de que pues yo les había dicho que las variables discretas también podían tener atributos. Eso olvídenlo porque eso lo encontré en el libro, ¿verdad? Para que vayamos, en este caso, en la misma pauta, ¿verdad? Entonces, en las discretas son cuantitativas. Sí les hago, y me disculpo en este caso, pero para que no hayan discrepancias en lo que yo explique con lo que se tiene en el libro, las variables discretas van a ser valores enteros, ¿sí? Entonces, solo van a ser de tipo cuantitativas. Entonces van a haber variables discretas que solo van a tomar valores enteros. Por ejemplo, 1, 10, 25, -8, 0, 100. Y estas variables representan de conteos. Por ejemplo, puede ser conteo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por ejemplo. Pero solo van a ser números enteros. Por ejemplo, la cantidad de alumnos de la clase de estadística puede ser 15, 28, 33. Aquí somos 38. Pero nunca podría decirse que hay 25.3 alumnos en el salón. Eso quiere decir, por ejemplo, de que pues no vamos a tener la mitad de uno o una tercera parte de una persona, sino que solo van a ver y solo se va a tener un conteo, ¿sí? Y variables continuas, las cuales pueden tomar cualquier valor numérico del tipo real dentro del intervalo. Este tipo de variable puede representar mediciones, por ejemplo, la estatura de alumnos puede ser 1.60, 1.73, 1.85, 1.95, si es muy alto, 1.25, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, tiene diferentes variables que pues no son de tipo entero porque tiene el punto decimal, o sea, pues puede ser cualquier valor numérico de tipo real dentro del intervalo, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de variables. Posteriormente entramos al muestreo aleatorio. No sé si hasta aquí hay alguna duda o consulta.
Sí, licenciado, con las variables discretas son números enteros, así me estaba diciendo. Sí, son números enteros. Y con las continuas no son enteros, ¿verdad? Serían números con decimales, o sea, puede ser dentro de un intervalo, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de 1 y 2, el intervalo puede tener 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, porque está dentro del intervalo. Entonces, en este caso, pues sí se obtienen números con decimales, podría ser la diferencia entre, entre discretas, donde solo son números enteros, y continuas, donde pueden ser enteros, pero también puede tomar un número con algún decimal. Así podrían definirlo fácilmente. ¿Sí? Ok, muchas gracias, licenciado. Ok, pues nada. A ver, solo quiero ver algo. Ok, entonces pues vamos a continuar. Tenemos ahora el muestreo aleatorio, donde el muestreo, como les había comentado, es la forma, en este caso, en que nosotros vamos a realizar la toma de nuestra muestra. Como les había comentado, la muestra es importante que sea representativa de la población. Entonces, el muestreo aleatorio, en este caso, es es el que se obtiene, en este caso, para poder determinar que nuestra muestra sea representativa. El muestreo aleatorio consiste prácticamente en elegir una muestra de una población al azar, ¿sí? Y también es llamado muestreo representativo. Las características que tiene consiste en elegir una muestra o una población al azar, permite calcular el error de la muestra y elevada representabilidad, ¿sí? Entonces, entre los muestreos aleatorios que vamos a tener, tenemos el primero que sería el muestreo aleatorio simple, también conocido como muestreo más. Que lo que se hace es que se obtiene, en este caso de forma aleatoria, eh, la cantidad de personas que se va a realizar de la muestra dentro de una población. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes van a tener como indica acá, ustedes van a tener la rueda de un bingo, ¿verdad? Donde ustedes tienen pelotitas y ustedes van a, por ejemplo, hay 100 pelotitas y ustedes quieren sacar 10. Cada una de esas pelotitas está numerada. Imagínense que tiene una población, cada una de las personas está numerada. Entonces, en este caso, ustedes van a darle vuelta en este caso, a las pelotitas y ustedes van a sacar 10, porque el número de muestra es de 10, pero esto es de forma al azar, de forma aleatoria. Entonces, también podemos tener, por ejemplo, en una organización quieren sacar a 10 personas de 300 empleados. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas veces para que sea completamente aleatoria? Ustedes pueden hacer papelitos. Entonces, este papelito, por ejemplo, van a venir, le van a poner un numerito y lo van a hacer bolita. Entonces, van a venir y lo van a poner en un tazón y los van a revolver y van a sacar solo 10. Eso es de forma aleatoria, porque ustedes no van a tener ningún sistema para poder escoger a las personas que va a hacer, en este caso, su muestra, ¿sí? Luego tenemos el muestreo aleatorio, que el muestreo sistemático. Siempre pongo el título, entonces es del muestreo aleatorio, el muestreo sistemático. Donde lo que vamos a hacer es que ustedes van a comenzar con la siguiente fórmula matemática, donde van a encontrar el intervalo de selección, donde el intervalo de selección va a ser la población total, representada por n, partido del tamaño de la muestra que ustedes van a tomar, representada como n minúscula. Entonces, n mayúscula partido de n minúscula les va a dar el intervalo de selección. Entonces, ustedes quieren de una población total de 9 personas, una muestra de 3 personas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Primero vamos a partir de esta información para hacer la división. 9 partido 3, 3. Eso quiere decir que el intervalo va a ser cada 3 personas van a tomar uno de muestra. Entonces, pues ese es el primer paso, donde ustedes van a dividir la población total partido el tamaño de muestra. Posteriormente, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ordenar a las personas de 1 a 9 y esas personas ordenadas de 1 a 9 van a tomar según el intervalo que ustedes obtuvieron. Entonces, van a empezar 1, 2 y 3. Y esta tercera persona va a ser parte de su muestra. Entonces aquí tenemos a esta señorita que va a ser parte de nuestra muestra. Esta señorita que pueden ver acá de pelo castaño. Luego continuamos con el conteo. 4, 5 y 6. Y entonces esta señorita de pelo canche va a venir y va a ser también parte de nuestra muestra. Entonces va a ser 6
Y continuamos. 7, 8, 9. Entonces, esta señora que es morenita va a ser parte de nuestra muestra. Entonces, tenemos que esta va a ser nuestra muestra obtenida de la población. Y ese sería, en este caso, el muestreo sistemático. Aquí tenemos otra representación, ¿verdad? Igual de 3, donde lo que hacemos es que el tercero siempre es el que nosotros vamos a escoger. Y así sucesivamente. ¿Sí? Posteriormente tenemos el muestreo aleatorio estratificado. Miren, las primeras dos que nosotros vimos ahorita es como para encontrar de forma aleatoria o de forma sistemática una muestra, pero ahora las que vamos a ver, las dos siguientes, es para que nosotros podamos como dividir primero a nuestra población en ciertos grupos que nos ayuden a determinar en este caso o a describir mejor la población. Entonces tenemos el muestreo aleatorio estratificado. Entonces el muestreo aleatorio estratificado lo que vamos a hacer es que vamos a dividir la población según ciertas características. Por ejemplo, aquí en el dibujo podemos dividirlo en personas que tienen playera naranja y personas que tienen playera azul o celeste, que pueden ver acá. Y a partir de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya dividiendo según cierta característica, vamos a tomar solo 3. Entonces voy a cambiar de colorcito. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a seleccionar estas de acá que son de playera naranja. Entonces son las que se vienen para acá, miren. Y posteriormente vamos a seleccionar estas de acá que son de que tienen playera celeste y van a ser las que están acá, ¿sí? Entonces, ese se va a llamar como muestreo estratificado, que lo que hace es dividir la población en clases o estratos y se escoge aleatoriamente un número de individuos de cada uno de los estratos proporcional al número de componentes de cada estrato. Entonces, por ejemplo, podemos tener la estratificación según los ingresos anuales de cada estrato. Por ejemplo, aquí sería mensual. Menor a 3,000 quetzales, entre 3,100 y 5,000, entre 5,100 y 7,000 y entre 7,100 y 10,000. Entonces estos son los estratos. Entonces esto ayuda para saber, bueno, ¿hacemos completamente todo el estudio de todas las personas o bien nos servirá solo, por ejemplo, el estrato menor y el estrato mayor? Entonces también con esto el investigador construye según las características de cada uno de los estratos y con eso ustedes pues pueden analizar de mejor manera a su grupo. Entonces, en este caso, pues la estrategia sería dividir y triunfarás, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer según el estrato que más les conviene y de esta forma, pues vamos delimitando y de esta forma, pues nosotros vamos a obtener y dentro de este estrato, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un muestreo aleatorio simple, como podemos ver acá el primero que vimos, ¿verdad? Este es el muestreo aleatorio simple. O podríamos hacer un muestreo aleatorio sistemático. Entonces, pues este puede ser el simple o bien muestreo sistemático. Entonces, pues ¿en qué consistió el estratificado? En dividirlos en los grupos, ¿sí? Ok. Y por último tenemos muestreo por aglomerados, que lo que vamos a hacer y la diferencia con el anterior es que nosotros vamos a tener grupos específicos, pero estos grupos nosotros, por así decirlo, ya están realizados, o sea, ya se encuentran a nivel natural dentro de los grupos y nos va a servir en este caso para diferenciarlos. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer muestreo por conglomerados, podemos dividirlo según el departamento, según la ubicación geográfica. Entonces, por ejemplo, podemos evaluar los niveles de pobreza y podemos dividir los grupos basados en departamentos como Escuintla, Quiché, Jutiapa, Huehuetenango, Suchitepeques y Santa Rosa. Y de esta forma realizar una encuesta, la cual será más efectiva ya que los resultados se organizarán por estados y proporcionarán datos de inmigración de los objetivos. En este caso, pues, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a dividir según en este caso el departamento, pero estos ya se encuentran, entonces nos sirve para organizar mejor nuestros datos. En este caso, pues lo que vamos a hacer es que la población la vamos a dividir en grupos.
Y pues cada uno de estos pues ya tomamos, por ejemplo, la estrategia de muestreo simple o muestreo sistemático. O sea, pues cada uno se puede hacer de esa manera o serían las estrategias que nosotros podemos utilizar. ¿Por qué muestreo por conglomerados? Esta técnica de muestreo se utiliza en un área de conglomerados geográficos. Normalmente, cuando nosotros tenemos que ya tenemos divisiones geográficas, pues es bastante fácil poder dividirlos según su zona geográfica. Para un estudio de mercado, un área geográfica extensa puede ser costosa para estudiar en comparación del costo de las encuestas que se envían a grupos que se dividen en función de esta área. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ok, ya no hagamos de toda Guatemala, sino que de las zonas más pobres podría ser. Entonces, en este caso, nosotros podemos, según las divisiones, reducirnos la cantidad de encuestas que tendríamos que hacer obteniendo el mismo resultado. Entonces, esto es más que todo eficientización de recursos. Y con esto, pues ya podrían hacer la tarea número 1, que va a ser de los apuntes básicos de estadística, el ingeniero Giovanni Ceseña, tarea 1A, que es la página 9 del libro. ¿Sí? Entonces, la verdad es que es bastante sencillo. Como les digo, ¿qué es lo que yo quiero? Yo les voy a estar dejando tarea y ustedes lo que van a hacer es que los van a poner en un foldercito y ese foldercito pues es la que ustedes van a escanear para el día del examen parcial. Como les digo, no van a haber fechas así como que si fuera para el siguiente día de clases. Como les digo, yo comprendo de que hay personas que trabajan, hay personas que ya tienen familia, hay personas que pues tienen otras responsabilidades. Entonces, pues ustedes se pueden organizar, pero eso sí, para el día del examen parcial tienen que hacer las entregas, tanto de los resúmenes como de las tareas que se les vaya dejando, pues claro, en forma ordenada, y pues se realiza la evaluación que pues para eso es que se hace el trabajo, ¿verdad? Para que ustedes pues puedan tener esos conocimientos, ¿sí? Ok, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita pues tenemos que se nos va a cerrar Zoom, entonces regresamos para tener una sección de dudas y así terminamos nuestra sesión. Por favor, únanse ahorita que regresemos a Zoom, ¿sí? Nos vemos en un momento. Hasta pronto. En la página 9 es que está la tarea.